Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. Hoy vamos a tener un invitado de lujo. Él es Roberto Liaskowski, es fisioterapeuta, formado como instructor en el método Feldenkrais desde 1991 en Israel y en Estados Unidos, y desde entonces ha recorrido diferentes partes del mundo compartiendo su conocimiento y experiencia en Feldenkrais. Cabe destacar que cuenta con formación en terapia craneosacral, terapias manuales, sensopercepción, eutonía, y también es docente en Universidad de Buenos Aires, Universidad Maimónides, Universidad Favaloro, y docente del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, dictando talleres del movimiento en la tercera edad. También es escritor del libro Recursos prácticos para prevenir el envejecimiento innecesario. Bienvenido, Roberto. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre el método Feldenkrais. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto. Bien, Roberto, y como para empezar a hablar de Feldenkrais, contanos qué es y en qué consiste el método. Bueno, al ser un método y no una técnica, es más complejo de definir, porque no es que hay paso 1, paso 2, paso 3, y es complejo de definir, complejo en el sentido de la apertura, no de lo difícil. Es un método que plantea paradigmas distintos a los paradigmas acostumbrados. Entonces, hay un eje del método Feldenkrais. Yo creo que si uno en Google busca la palabra más usada relacionada con el método Feldenkrais, va a aparecer, es un método relacionado con el aprender a aprender. Uno se queda medio ahí como dubitativo. ¿Qué será aprender a aprender? Bueno, todos nuestros hábitos los aprendimos, conscientemente, inconscientemente, voluntariamente, involuntariamente, pero todos nuestros hábitos, en el sentido más amplio de la palabra, los aprendimos. Y los hábitos de movimiento también los aprendimos. Entonces, ¿por qué es un paradigma distinto en la kinesiología? Voy a dar un ejemplo práctico, así se hace tangible. Muchas se dan este ejemplo porque es simple, ¿no? Supongamos que una persona, un paciente viene con una fibrositis de angular. Para los que no sepan lo que es ese famoso nudo que está en la parte de acá de atrás de la espalda. Entonces supongamos que el kinesiólogo le hace lo mejor del mundo, la mejor fisioterapia, las mejores maniobras manuales, punción seca, le puede hacer un montón de cosas que sirven y mucho. Pero ¿qué pasa? Posiblemente este paciente tiene una secuela de asma que tuvo de chico. Entonces respira arriba. Entonces, el dolor se le puede ir sintomáticamente, pero no de raíz, porque el motivo, el mecanismo de origen sigue estando presente. Entonces, si uno no cambia el mecanismo de origen, es muy difícil que el síntoma se vaya. Entonces, ahí es donde tiene que entrar un terreno de aprendizaje, cómo reaprender a respirar, cómo reaprender a mover los hombros, cómo reaprender a jugar el tenis, ¿no? Porque si el paciente cuando le pega de revés, digo, para que sea fácil visualmente, hace así, y bueno, por más de que vaya al mejor kinesiólogo del planeta, va a seguir teniendo eso. Y es interesante porque la kinesiología se va aproximando a ese paradigma. De hecho, hay una palabra como muy técnica, pero que es muy simple de entender, que se usa en la kinesiología moderna, que se habla de lesiones por micropolitraumatismos. No es muy fácil, lesión por micro, chiquita, poli, muchos traumatismos. Entonces, si yo respiro una vez así, no pasa nada. Pero si respiro muchas veces así, estoy generando, por ejemplo, rigidez en las costillas, lo cual implica rigidez en la cintura escapular, en la zona cervical. Entonces, lo bueno es que este método no viene a plantear una disyuntiva, hay que hacer esto o lo otro, sino que viene a enriquecer, a aportar una modalidad que ya los paradigmas cambian, ya no es un paradigma solo sintomático,
no es un paradigma mecánico, no es un paradigma donde el paciente no participa y es pasivo. Entonces yo le encuentro eso como una gran, gran ventaja. Puedo hacer lo que vengo haciendo hasta el día de hoy, no es que lo tengo que descartar, pero sí lo puedo enriquecer muchísimo con estos principios que les conté. Bien, se pueden aplicar los principios del Feldenkrais, pero también lo podemos combinar con otras técnicas de las cuales tenemos conocimiento y sería muy beneficioso para el tratamiento del paciente en diferentes patologías. Por eso me gustaría focalizar si se puede aplicar en varias patologías o hay algunas específicas o algunas contraindicaciones. Sí, ahí te quería decir, vengo de la parte anterior y ahora voy a la pregunta puntual. Lo que permite el método Feldenkrais es que se integra con otras cosas. Muchas veces los kinesiólogos se sienten perdidos porque más que integrar, mezclan. Hace un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. La idea es encontrar el hilo conductor. Quiere decir que si voy a pensar un método como más mecánico, ¿no? Se hace electroanalgesia o se hace punción seca. Son métodos fantásticos, pero después hace falta ponerlos en un contexto de aprendizaje. Entonces lo bueno es que el método Feldenkrais no se pelea ni se contrapone a ningún otro sistema, sino que lo enriquece. Y ahí voy con la pregunta específica, ¿en qué patología se aplica? En principio, todas las patologías, o por no decir todas, la enorme mayoría, pueden mejorar desde este potencial que estamos hablando. Cualquier patología, pensemos, no sé, algo muy como una lumbalgia. Bueno, es obvio que la persona puede tener causas, digamos, biomecánicas, anatómicas, tisulares, por los cuales tiene esa lumbalgia. Pero después es lo mismo, si la persona está sentada 6 horas por día con la zona lumbar hiperextendida, o si levanta bolsas y hace una rotación sin un mecanismo saludable, o si hace lo que haga, siempre el método va a poder aportar algo en mejorar esa biomecánica, esa funcionalidad. Hay veces que en determinados casos es mayor y a veces es menor. Pero la gran mayoría, y sobre todo en los dolores crónicos, tiene mucho que ver con esto de los hábitos. ¿Nos podrían comentar a grandes rasgos en qué consiste una sesión de Feldenkrais y si se puede hacer individual o grupal? Perfecto, porque esto viene a aclarar más lo anterior. El método Feldenkrais tiene dos partes. Uno es un trabajo grupal que se llama autoconciencia a través del movimiento, donde se invita a que el alumno investigue, registre, capte cómo se mueve. Y esto es algo, un subrayado, que no tengo el pizarrón acá, sino siempre lo hago. En general estamos acostumbrados a ver qué movimiento hace la persona y no cómo se mueve. Entonces, si esta persona con la fibrositis angular se da cuenta que cuando toma el mate hace así, es un micropolitraumatismo. Si la persona se da cuenta que no mueve la cintura escapular, por ahí juega el tenis con la cintura escapular bloqueada. Entonces lo que se hace es invitar al alumno a que investigue cómo se mueve y, como tiene una fundamentación biomecánica muy, muy sólida el método, el alumno va a ir llegando a la conclusión más saludable, más preventiva. Supongamos que es algo muy común que el paciente tiene esternón, cintura escapular bloqueada. Entonces, cuando mueve la cabeza, está sobreexigiendo la zona cervical. Cuando la persona se da cuenta de que las clavículas tienen movimiento, las costillas altas tienen movimiento, de que el borde interno del omóplato se puede acercar a la columna,
puede empezar a hacer gestos muchísimo más dúctiles, que no depende de la estructura de la persona, sino que depende que siempre, si observamos cómo nos movemos, nos podemos mover mejor. Entonces, las clases de autoconciencia a través del movimiento son invitaciones para que este paciente que tiene 10 años de una lumbalgia se pueda dar cuenta, por ejemplo, que al caminar exagera la inclinación lateral de la pelvis. Digamos, uno cuando empieza a observar conscientemente el cuerpo, empiezan a aparecer muchas novedades. Lo que pasa es que, por suerte está cambiando, pero ustedes piensen de que muchas veces tratamos a los pacientes como si no tuviesen conciencia ni percepción, porque les hacemos maniobras y mientras charlamos sobre cuándo me voy a Cacheuta. Y bueno, está bueno que el contexto del trabajo sea un contexto consciente. Consciente no es pensar, consciente no es concentrarse, consciente es recuperar la propiocepción. La kinesiología tiene como un legado, un paradigma basado mucho en lo mecánico, en la repetición, en lo automático. Están bien, pero hay muy poco basado en la percepción, en la propiocepción, en lo sensorial, en el loop centrífugo-centrípeto. Es decir, si yo levanto el brazo 20 veces, pero mira, nunca me di cuenta que inclino la cabeza, entonces después tengo tendinitis del supraespinoso y no sé por qué. Cuando yo me doy cuenta de que el movimiento de la cabeza no tiene por qué involucrarse en el movimiento del hombro, y esto aparte hace que el paciente construya una relación con el cuerpo distinta, que no es mecánica. No es, voy con el kinesiólogo para que me saque el dolor, y yo no tengo nada que ver. No, el kinesiólogo plantea ese contexto de aprendizaje, pero necesita que el paciente esté activo con respecto a estos elementos de la percepción, la propiocepción, etcétera, etcétera. Esa es la parte grupal. Y después la parte individual se llama integración funcional y tiene que ver con un trabajo muy particular, muy lindo, donde se va dando pautas de movimiento a través de las manos, que tiene mucha similitud con la investigación grupal. Por ejemplo, si esta persona tiene cervicalgia y nosotros vemos que no mueve las costillas altas ni la cintura escapular, entonces si nosotros con la mano le generamos esa propiocepción, el paciente empieza a entender en el cuerpo mecanismos más eficientes de moverse. Es Bien. un trabajo práctico que me gusta que estén las dos así como diciendo, qué interesante. Pero es un trabajo que hasta que no se hace, no se puede empezar a entender. O se puede empezar a entender, pero hay que hacerlo, hay que experimentarlo para decir, esto es obvio. Si yo muevo la cabeza pero el esternón está bloqueado, hay mecanismos que va a ser distinto que si el esternón puede acompañar. Y bueno, todo el cuerpo está integrado. Todo esto tan importante, las cadenas faciales, las cadenas musculares, digamos, tiene mucho que ver con este abordaje de Feldenkrais de mirar el cuerpo como una totalidad. Por eso, a la pregunta anterior, Gabriela, es que se aplica en cualquier patología. En algunas va a tener más potencial de mejora que en otras. Digamos que si alguien, no sé, pisa una baldosa y se esguinza. Bueno, hay que hacer un tratamiento del esguince, ¿no? De la estructura. Pero después, cómo la persona vuelve a caminar, qué patrón neuromuscular empieza a adoptar, cómo descarga el peso, cómo tal vez esté compensando, es algo que hace falta tener los ojos entrenados. Y yo, bueno, trabajo con esto hace muchísimos años y la verdad que las devoluciones ya de miles, la verdad, porque son muchos años trabajar con este método, es eso. Me gusta porque lo puedo aplicar, me gusta porque enriquezco mi mirada, me gusta porque puedo tenerlo como recurso para distintas actividades. Así que ese es como el eje, que es un método que
que potencia lo que estoy haciendo, no se pelea con lo que estoy haciendo. Lo que te quería consultar, en base al método, si una de las limitantes con la que cuenta es con el estado cognitivo del paciente para que él pueda llegar a comprender la autoconciencia del movimiento. Buena pregunta. Voy a empezar por el final. El método Feldenkrais se aplica en animales y en caballos de salto. ¿Esto qué quiere decir? Que las manos tienen una capacidad de generar información que no necesariamente pasa por el intelecto ni la conciencia racional. Entonces, a la persona que está con trastorno cognitivo se utiliza sobre todo el trabajo de manos. A ver si puedo hacer, es como lo inevitable de este método, ¿no? de la práctica. Supongamos que hay una persona que está con un deterioro cognitivo porque estamos trabajando la marcha. ¿Sí? Entonces, esta persona por ahí tiene un balanceo hacia el lado derecho. Si yo le digo no te balancees, no lo va a entender. Lo que puedo hacer es ponerle una mano del lado derecho y cada vez que se tiende a lateralizar, empujarlo un poquito. ¿Se entiende? Entonces, el input que tiene esta persona, el patrón neuromuscular, es este, lo exagero. Si yo en ese input pongo un freno, la persona está recibiendo información, por supuesto que sí. No hace falta que lo entienda a nivel cognitivo. Si yo le hago caminar a esa persona contra la barra, bueno, la persona no puede llevar la cadera hacia la derecha. Entonces yo ahí le estoy dando variables en la parte sensorial del patrón neuromotor. ¿Se entiende? El movimiento es, por simplificarlo mucho, la orden que manda el sistema nervioso para movernos. Es decir, si yo muevo el brazo, no es que al trapecio y al supraespinoso se les ocurrió moverse. Es el sistema nervioso el que genera ese patrón. Bueno, después hay un sistema que es sensorio-motor. Entonces, si yo me doy cuenta de que levanto mucho el hombro, o la persona con un problema cognitivo, por ir a esa pregunta, yo le genero un movimiento de descenso del hombro, su sistema nervioso va a captar que levantar el brazo no es esto, sino es esto. Y las manos tienen esa capacidad de transmitir información. Eso es lo que se comprueba con que se utiliza en animales, y el trabajo de manos de Feldenkrais, que es individual, por supuesto, se llama integración funcional, que es ayudar con las manos a que la persona esté más integrada funcionalmente, con lo cual es un mecanismo preventivo y terapéutico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Lo que te quería consultar, vos mencionabas que a través del método y a través del autoconocimiento del paciente, que nos va a brindar herramientas y nos va a ayudar a detectar el por qué realiza determinada actividad o gesto y por qué lo llevó a realizarlo de esa manera. En el caso del deporte, por ejemplo, como vos mencionaste, por ejemplo, tenis, hay veces que el gesto no se realiza bien y si detectamos el porqué y ayudamos que también perciba cómo se realiza de manera correcta, no trabajar como siempre trabajamos sobre el déficit, sino también potenciar sus capacidades, podemos, por ejemplo, en el caso del saque, que mejore la efectividad y que potenciar sus cualidades también en el ámbito deportivo. Perdón, dijiste el saque, ¿te referías a tenis? A tenis. Bueno, en este terreno del deporte es, digamos, contundente la ayuda del método, porque vamos a poner un ejemplo, el tenista típico que va a jugar el domingo, entonces el lunes va al kinesiólogo porque está roto, ¿no? Yo a los chicos en la facultad les digo algo para provocarlos un poquito,
pero en general se quedan después pensando. Yo les digo que la kinesiología tradicional, la más conservadora, es inmoral. ¿Por qué? Y porque si el paciente tiende a hacer no sé, una tendinitis de supraespinoso crónica por jugar al tenis y sacar así. Y pegarle levantando el hombro. Es un mecanismo que tiene. Si no cambia el mecanismo de origen, es casi imposible que cambie el síntoma. Entonces, para ir específicamente al saque, si el paciente saca y, por ejemplo, tiene las costillas rígidas, ¿no? Bloquea las costillas y hace así. Y el torso lo tiene bloqueado. Es muy común. Entonces, el mismo parámetro. Lesiones por micropolitraumatismos. Y después hay otro como axioma en la kinesiología moderna que está bárbara, pero que no se lleva a la práctica, que es lesiones por hiper e hipomovilidad. ¿Por qué? Porque este tenista tiene esto bloqueado, hipomovilidad, hipermovilidad acá. Si el tenista puede no entender racionalmente, sino sentir en el cuerpo, entender en el cuerpo, que cuando yo levanto el brazo, si acompaño abriendo el esternón y cuando pego acompaño hundiendo el esternón, entonces el paciente hace este movimiento conscientemente. No, 1, 2, no, sino entiende en su cuerpo que llevar el brazo para atrás convive con abrir el pecho. Y llevar el brazo para adelante convive con flexionarlo. Esto va a ser siempre mucho más saludable que torso bloqueado y hago esto. ¿Se entiende? Entonces, lo adecuado, cuando viene un paciente con una tendinitis supraespinoso al consultorio, es que traiga la raqueta, y no que juegue al tenis en el consultorio porque no va a romper todo, pero que te muestre, aunque sea, cómo se mueve. Entonces, esto es fundamental. Y aparte, esto nos da un campo de trabajo enorme. Yo a los chicos le digo en la facultad, chicos, muy pocos kinesiólogos trabajan con grupos. Y los grupos son muy receptivos a esta dinámica de trabajo. Porque nadie le dice, haz esto, haz el otro, haz el otro, haz el otro, esto está bien, esto está mal. El paciente empieza a investigar. Y al mismo tiempo, enriquece muchísimo la mirada. Yo realmente no puedo concebir que no se incluyan estos elementos. Porque el trabajo mecánico puramente, sí, vos podés hacer fisioterapia en el supraespinoso, hacer elongación, hacer masaje transversal, hacer maniobras faciales, pero el brazo no se puede mover saludablemente si las zonas cercanas y también lejanas no acompañan. Hay un hombre, un capo, es el referente, ¿no?, de las fascias, que se llama Thomas Myers, que seguro la mayoría oyeron hablar, que tiene un libro que se llama Cadenas Miofaciales. A ver si lo tengo acá ya mismo. El tiempo de radio no es como el de tele, pero bueno, no lo tengo a mano. Bueno, él ahí lo que hace es hablar muy académicamente de las cadenas faciales y tiene un capítulo sobre movimientos de Feldenkrais, de cómo uno enriquece al otro. Y nos amplía el campo de trabajo muchísimo. Voy a dar un ejemplo porque sin la imagen práctica a veces es como más esquivo. En una época, digamos, sigo trabajando con músicos, pero en una época trabajé muchísimo con chelistas. ¿Por qué? Vino un chelista derivado, que era el primer chelista de la Filarmónica. Tremendo dolor, así, dorsalgia, toda la zona, no tenía algo muy puntual, pero muchísima tensión y fibrositis a nivel supraespinoso, trapecio, angular, escalenos, romboides, tenía un bodoque ahí. Entonces, claro, tenía mucho dolor y había hecho un montón de tratamientos. A la segunda sesión, obviamente, le dije, trae el violonchelo. Entonces yo me di cuenta,
primer chelista de la Filarmónica, tocaba divinamente, pero hacía expensas de bloquear el torso. Es decir, el movimiento era básicamente a nivel escapulohumeral. Bueno, traten de imaginárselo. El omóplato está bloqueado y el esternón también. Entonces empezamos a hacer una práctica donde él bloqueó más para sentirlo. Una vez que lo siente, yo le pedí que toque muy despacito, y en ese momento voy al borde interno del omóplato y lo alejo de la columna, al mismo tiempo que muevo el esternón en la dirección contraria. ¿Se entiende? El omóplato se aleja de la columna y el esternón rota. Y después busqué que exagere, que ese movimiento, ya en el máximo recorrido, llega a la pelvis. Exagerado sería esto. Pero cuando él entiende ese movimiento, después toca y empezó a sentir, por ejemplo, los isquiones. Empezó a sentir que el movimiento del brazo podía viajar a los isquiones. Y que las rodillas, si bien en el cello tienen que estar quietas, no estaban rígidas. ¿Cómo lo sé esto yo si jamás en mi vida toqué el cello? Por la funcionalidad. Porque en eso nos especializamos los kinesiólogos. ¿Qué estudiamos? ¿Kinesiología o obstetricia? No, kinesiología, estudio del movimiento. Entonces el movimiento es el factor terapéutico, tanto en consulta como fuera de la consulta. Que es decir, el movimiento empieza a ser el vehículo de lo preventivo y lo terapéutico. ¿Se entiende? Si este chelista digamos, tocaba así, tocaba muy bien, pero a expensas de un dolor enorme. Perfecto, se entiende espectacular y también pienso en la aplicación que puede tener esto en el suelo pélvico, en el embarazo y en la maternidad, pero lo vamos a hablar en otra charla y queríamos preguntarte sobre tu libro y que nos contaras si estás por dar alguna capacitación y cómo te puede encontrar la gente para preguntarte. Buenísimo. Mi Instagram es Feldenkrais_Liaskowski, que bueno, el apellido va a aparecer acá. Y si no, el correo es robertaa@hotmail.com. El libro, claro, eso da para otro momento. Yo hice un posgrado en gerontología, me interesa mucho, hace muchos años que trabajo con gente mayor. Y ya el título del libro lo pinta de cuerpo entero. El título es Recursos prácticos para prevenir el envejecimiento innecesario. Recursos prácticos es porque tiene que ser de algo práctico. Bla, 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 no voy a mejorar mi equilibrio. Recursos prácticos para prevenir el envejecimiento innecesario. A mí me gusta mucho este concepto, porque todos envejecemos, hay deterioro, hay desgaste, eso es inevitable. Pero hay un desgaste que es innecesario. Si la persona simplemente camina con la cabeza antepulsada, no es necesario. Si la persona al caminar no balancea los brazos y genera rigidez, no es necesario. Entonces la idea es que la gente mayor, hasta el último de los días, todos tenemos la capacidad de aprender, de cambiar, de transformar, aunque sea poquito. Entonces, bueno, con eso trabajo hace muchísimos años en el Centro Rojas, con mucha alegría, y bueno, antes de la pandemia los cursos están repletos, con gente en lista de espera, y lo digo no porque yo, qué buenas clases que doy, sino que para la gente mayor es muy necesario esto, porque empiezan a adquirir hábitos muy limitantes, que se llama kinesiofobia, empiezan a tenerle fobia al movimiento, y hay un montón de mecanismos de equilibrio, de estabilidad, de movilidad, de amplitud, que se pueden mejorar. Bien, Roberto.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, la verdad que un placer tenerte. Nos quedan muchos temas por hablar, así que esperamos tenerte nuevamente en alguna otra oportunidad. Así que bueno, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotras. Gracias a ustedes, Gabriela, Melina, y cuando quieran hacemos otra, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias. Y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.